Buenas tardes, mi nombre es Jorge Hernández de la Cruz de Quinto B Electrónica Matutino del equipo número 8, ahora con el proyecto 2 de la unidad 3 que lleva por tema termómetro digital.c. En la descripción tenemos lectura de la temperatura en grados Celsius del sensor LM35 usando convertidor analógico a digital ADC y su exhibición en un display LCD de 2x16, dos líneas de 16 espacios para caracteres. A continuación, aquí podemos ver el nombre del autor del código. En esta parte podemos ver que ahí son las conexiones del módulo LCD 2x16 con los pines del puerto B, que estos son los pines del 0 al 5. En esta otra parte podemos ver que es la configuración de los pines del puerto B como salida. En un signet in temperatura igual a 0, ahí es donde damos la declaración de las variables usadas. En un signet chart text entre corchetes número 15, ahí es donde damos la longitud máxima del texto. Y ahí también estamos incluyendo los espacios. En ANSYL 0x0E es donde configuramos el AN7, es decir, el pin RE1 como análogo. En port B damos inicialización al puerto B. En port E damos inicialización al puerto E. En trace B, ahí es donde se configura el puerto B como salida, y en trace E es donde configuramos el puerto E como entrada. En ADC int es donde se inicializa el convertidor analógico a digital ADC. En LCD int es donde se inicializa el LCD. Como podemos ver, en LCD-CM, LCD-Clear es donde justamente se limpia el display LCD. En LCD-CM, LCD-Cursor-Off, ahí es donde damos la orden de apagar el cursor. En LCD-Out, donde vemos que dice termómetro con, es donde estará dándose el título de la lectura del termómetro por medio del ADC, al igual que con Analog Digit, que es el título también de la lectura por medio del ADC. En LCD-CM, LCD-Clear, ahí volvemos a limpiar el display LCD. En LCD-Out 1.3 temperatura es el título de la lectura del termómetro para el medio del ADC. En temperatura igual a ADC Read 7, ahí es donde obtiene el resultado de la conversión Analog Digit en 10 bits por el canal 6. MB igual a temperatura por 5000.0 entre 1024 es donde lee el voltaje 1024 y es la resolución de los 19 bits que maneja el ADC. En MB igual a MB sobre 10.0, ahí es donde se divide entre 10 porque se ha multiplicado el bref de 5 por 1000. Esto se hace para obtener una mejor resolución en el cálculo. En Float2 STR MB texto es donde convierte el milivoltaje a una cadena de valores binarios. En el LCD-Out 2.3 texto, ahí es donde escribe la cadena de texto MB en el primer renglón y vemos que se le aplica un retardo de 300 milisegundos. Y en White 1 es donde se da el ciclo sin fin para que siga el MCU peak y siga leyendo constantemente desde el sensor. Ahora procederemos a compilar el código. Una vez compilado el código y que no nos marque ningún error, procederemos a ir a Proteus, donde se dará la simulación. Una vez en Proteus, ingresamos el código al PIC, ya sea .conf o .hex. Seleccionamos, damos en abrir, damos en OK y procederemos a simular el circuito. Una vez vemos que dice termómetro con, convertidor análogo, digit, y vemos que el valor ingresado en el baud que le estoy ingresando un 25, en el multímetro de corriente directa se estará representando como .250 milivoltios. Y
en la pantallita del LM016L, que es el display de 2x16, ahí se está leyendo una temperatura de 25.3 centígrados, que es un aproximado al valor que tenemos en el bout. De manera que si aumentamos el valor, acabo de ingresar un 28, en los volts, en el multímetro tenemos un punto 280 y en la temperatura nos estará leyendo un 28.3 centígrados. Y así podemos dar la demostración del funcionamiento de la práctica número 2. Gracias por su atención.